Okay. Hi everyone. Let me know if I go too fast or too slow at any point in time. I was a teacher for a while, but it has been, I want to say, about 2 years since I've talked, to students. So do let me know. I'm Juanita, and I'm very lucky to be Daniel's sister. Um, Bueno, hola a todos. Yo soy Juanita Álvarez. Me, me van contando si voy muy rápido, muy despacio. Yo fui profe hace años y fui profe por bastante tiempo, pero la verdad es que hace varios años que no enseño, que no estoy enfrente de estudiantes, entonces me van contando. Soy Juanita Álvarez y tengo la fortuna de ser hermanita de Daniel. Entonces, aquí estamos. Thank Okay. you. Thank you, sister. So, Yeah. I want to say something else about Mhm. you, and is that you are right now working in the education industry in England. Is that Yes. okay? Could you tell us more about that? Yes. So I work for a college here in England, in the UK. The English system of education is a bit different from the Colombian one. So in Colombia, you go from high school to university. Here, you do high school and then you go through your A levels, then you go to university, right? So I work at a university inside a college. Entonces, yo trabajo acá en el sector educativo en Inglaterra, en Reino Unido. Trabajo dentro de un college. Acá el sistema educativo es un poquito diferente. En Colombia uno va de la secundaria a la universidad de una. Acá hay un paso intermedio que es el college, son los niveles A levels. Entonces tú vas de secundaria a college y luego a universidad. Y yo trabajo en una universidad, pero que está dentro de un college. Es decir, o sea, así como en Colombia hay universidades que tienen colegio y universidad como en el mismo campus, nosotros tenemos la institución, es en general un college, pero yo trabajo en la parte de educación superior. Cuando estaba en Colombia trabajaba como profe en educación superior, sobre todo enseñando mercadeo y haciendo investigación en sostenibilidad, y ahora ya trabajo acá en la parte administrativa. So when I was back home in Colombia, I did teach mostly marketing and research and I did research in sustainability. But here I am just admin, so I'm in the background of education now, and really enjoying it. Oh, so cool. And well, you could tell us what is the relationship between sustainability and international business and nursing or health, because that's Mm. quite weird. I I would invite you say here because yeah, yeah. Tell us. I would Yeah, say yes of and course. no. I would say it's a very big link. So in our world today, the biggest driver for carbon emissions and for climate change and what we have right now, which is a climate emergency, is very much driven by the economic system we have right now. So the link between business and sustainability is very much, I would say, a bit of a love-hate relationship, in the sense that for sustainable cities, countries, and for a sustainable world, we need a distribution of resources, which is what economy is about and what businesses are about. But the current system is just not conducive to a sustainable economy. So that's between business and sustainability. Bueno, la relación realmente es súper cercana entre negocios y sostenibilidad. Voy a explicar
enfermería y salud pública en un segundo, pero entre negocios y sostenibilidad es súper cerquita, pues porque en nuestro mundo de hoy, digamos, los mayores motores de emisiones de carbono y de cambio climático y lo que tenemos en este momento, que es una crisis climática, es el sistema económico que tenemos en este momento. Y si bien un mundo sostenible requiere de un sistema económico, la economía es la distribución de recursos y eso es parte de ser humanos, el ser humano es inherentemente económico. Em, el modelo que tenemos hoy, que es dirigido por grandes negocios, no conduce a un mundo sostenible. Entonces, es una relación de, digamos, amor y odio a la vez, porque necesitamos de los negocios para un mundo sostenible, sí, pero en el modelo actual no nos está funcionando. In terms of nursing and public health, what we also need to understand is that sustainability is not just about the environment, and I'm going to talk about that in depth in a second. But when we talk about sustainability, we need to understand that we're also talking about social issues, right? And so, what you have is that the most vulnerable patients you have are the ones that their health and their environmental protection are vulnerable at the same time. When you have someone, let's say, that has a high income, their life expectancy is higher. When you have someone that lives in a clean environment, their life expectancy is higher. When you have someone that has access to, for example, safe, clean energy, Personal trainer or exactly, or a personal trainer, right? All those things make health better and increase life expectancy. La relación entre salud pública y enfermería y sostenibilidad también son pegaditas. Y es que tenemos que entender que sostenibilidad no es solamente de términos ambientales, sino que hay un componente social muy importante. Y ahorita voy a explicar eso mejor. Pero piénsenlo en términos de sus pacientes y en términos de las personas en general. En el mundo, las personas con más ingresos viven más años. Las personas que tienen acceso a un ambiente, digamos, más puro, de aire más puro, de ríos menos contaminados, viven más tiempo. Las personas que tienen acceso a un entrenador personal, a una aplicación, que tienen acceso a energía limpia para cocinar, que no tienen que cocinar en leña toda su vida, viven más tiempo. Entonces, esos accesos sociales y ambientales tienen impactos en la salud. Y asimismo, esas desigualdades de salud tienen consecuencias ambientales. Right, thank you very much. So we have talked about sustainability a lot, and now, but we haven't defined yet what sustainability is. So could you define us this specific term and Yes. which are the components of sustainability? Perfect. Yes. Okay. So the definition of sustainability in general is not very new. I know it sounds like we talk about it a lot more now because we do, because it's, I would say, more urgent, and a lot of scientists agree on this. But since the 60s, there have been talks about environmental risks and the way that the environment is just not conducive to the way we're growing our economy right now. And in the 1980s, there was a United Nations meeting called the Brundtland Commission, and they defined sustainability as meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. En la definición de sostenibilidad, y ya la voy a volver a repetir en inglés y en español, realmente no es muy nueva, no es un concepto muy nuevo. Tenemos la misma definición desde los 80 y es algo de lo que se ha hablado en la comunidad científica
digamos, mainstream en la gran comunidad científica desde los 60, de cómo realmente la manera en la que estamos viviendo genera muchos riesgos ambientales. En el 87 hubo una conferencia de Naciones Unidas que se llama la Comisión de Brundtland. No sé cómo se pronuncia, porque Brundtland no es un lugar de habla inglesa, entonces puede pronunciarse de cualquier otra manera. Pero luego les voy a enviar un correíto con mi hermano de esto escrito por escrito. Y define la sostenibilidad como la habilidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Suena muy grande, suena muy difícil. En términos mucho más simples, la sostenibilidad es no consumir más de lo que puedo reponer. Ya, ¿ok? In very simple terms, sustainability is I don't take from the planet anything I cannot replace. Okay? For example, I'm not gonna cut trees longer than it takes me, in a higher rate than it takes me to grow those trees back. Por ejemplo, no vamos a, en un mundo sostenible, no estaríamos talando árboles más rápido de lo que podemos plantar y crecer esos árboles hasta que sean el equivalente a lo que teníamos anteriormente. In a sustainable world, I don't burn more emission, I don't emit more gases than the ones I can absorb with trees and any other means. En un mundo sostenible no emito más gases de los que puedo volver a atrapar. Eso no es lo que está pasando ahora, claramente. ¿Okay? Y sostenibilidad no es solo en términos ambientales. La sostenibilidad la entendemos en tres pilares, que son ambiental, social y económico. Los dividimos en pilares como para que sean más fáciles de estudiar, y el año pasado cuando hablé con los estudiantes del semestre anterior, les decía, es como cuando ustedes, y espero que esta sea la analogía correcta, cuando ustedes dividen el cuerpo humano en sistemas para estudiarlo. Ustedes entienden perfectamente que el sistema nervioso no funciona sin un sistema digestivo. No es que sean cosas que se estudian por completo por aparte, pero para estudiarlos al mismo tiempo sí necesitamos cierto nivel de división. Entonces, en sostenibilidad es lo mismo. In terms of sustainability, we tend to define it with three pillars. So we have environmental, economic, and social. And I want you to understand that those three are not completely separate. They very much intertwine, overlap, and work together. So last year I explained it in terms of how you, as nurses, you understand that you need to study the human body in like different systems. So you study the nervous system and the digestive system, but you also know that they don't work separately. You know, no one can have a perfect nervous system if they don't have a digestive system. They're very much interconnected and intertwined. So those are the three pillars of sustainability. That's so cool. Thank you. Should I explain intersectionality as well? Yeah, of course. Actually, Yeah. I want to ask you something about that, and is that maybe we are not here to talk about trees, probably. I mean, also about trees, but also about nurses. And I guess maybe sustainability could also have a relationship with the human resources. Is that okay? I mean, because here in Colombia, we are having troubles with the public health system. And these troubles are also related to the number of nurses. Yes. Very much so. So there is a relatively newer concept that's been more and more popular since the 1990s in social studies, including sustainability, called intersectionality.
Hay un concepto que se ha popularizado cada vez más y es cada vez más estudiado y más aceptado dentro de la comunidad científica de estudios sociales y de sostenibilidad, que es el concepto de interseccionalidad. Intersectionality is essentially acknowledging that the way the world works, including the economy, including the environment, including health, the way societies work, they happen not in a bubble, but in a system where there are powers and where there are vulnerabilities. El concepto de interseccionalidad, y lo voy a explicar más a fondo, aparte solo del concepto, es entender que la sociedad, y dentro de esa sociedad hablamos de la sostenibilidad, del mundo ambiental, pero también de la economía. Eso trabaja, estas cosas funcionan en medio de una sociedad que tiene poderes, que tiene vulnerabilidades, y esas cosas interactúan en todos los campos de la sociedad. En sostenibilidad es muy importante porque vemos que las esferas de la sociedad que tienen las mayores emisiones, que controlan, por ejemplo, que tienen más control sobre los sistemas de salud, no son las mismas personas que sufren las consecuencias más grandes de, por ejemplo, desastres naturales, de la pobreza, de la contaminación ambiental. Entonces, estamos hablando de un mundo en el que hay empresas, personas que tienen más poder adquisitivo y en general más poder, pero las personas que sufren las consecuencias de esas decisiones suelen tener menos poder adquisitivo, menos poder en general, son más vulnerables a cambios ambientales y por lo tanto tienden a ser más vulnerables también en términos de salud. Se me olvidó si ya dije eso en inglés. No. So intersectionality says it acknowledges that there are people in power. Those people have more economic power, and therefore tend to have power to make decisions when it comes, for example, to the health systems. And those people in power tend not to be the ones that suffer the consequences and that are at most risk of those consequences. So I'm going to give you a few examples. COVID. A lot of people talked about COVID and they talk about illnesses as great equalizers. Everyone is going to die one day. Everyone is going to get ill one day. COVID, there were people, very rich people with COVID, very poor people with COVID. Yes, but COVID didn't affect all communities the same. COVID deaths were a lot more prevalent in people with pre-existing conditions, and those people were poor. COVID in the United States killed almost twice as many Black women than any other population in the US. Why Black women? Black women tend to live in more polluted places, and they tend to have to still stay in those polluted places to do caring responsibilities like caring their children. And therefore, they have higher rates of respiratory disease. Therefore, they were more vulnerable to COVID. The decisions, the zoning decisions that make more polluting companies be nearer those Black communities are not up to them, but they live the consequences. En términos de salud, hablamos, por ejemplo, es muy común escuchar como hay, la enfermedad le llega a todo el mundo, todos nos vamos a morir. Escuchamos mucho del COVID. El COVID fue, el COVID no discrimina, el COVID le llega al rico o al pobre. Y sí, pero no. El COVID es cierto, muchas familias en muchas personas en situaciones económicas privilegiadas murieron de COVID y es igualmente triste, pero la verdad es que el COVID tuvo un impacto mucho más fuerte en comunidades marginales y es el caso con muchas otras enfermedades. En Estados Unidos, el COVID mató a casi el doble de mujeres negras que cualquier otra población en términos de género y raza. Y lo que se ha estudiado es que las mujeres negras
tienden a vivir, en términos de inequidad, sabemos que las mujeres negras en Estados Unidos tienden a vivir en lugares con mayor, sobre todo, polución de aire. Y eso implica que tienen más enfermedades, tienden a tener más enfermedades respiratorias preexistentes, y por eso el COVID mató a muchas más mujeres negras. También la atención médica que podían recibir fue más lenta, entonces hubo muchas más muertes. Y las decisiones, por ejemplo, que crearon ese sistema de salud, las decisiones de poner esas fábricas, digamos, más contaminantes cerca a poblaciones negras, no fueron hechas por esas mujeres. Entonces, las personas que tienen el poder de hacer esas decisiones y las personas que sufren más por esas decisiones son completamente diferentes. Ustedes van a ver, por ejemplo, en Colombia, digamos, en pueblos mineros. En pueblos mineros hay abundancia de dengue. Bueno, pueblos mineros de minería ilegal me refiero. Entonces ustedes tienen lugares como el Bagre. El tema del dengue en el Bagre es de nunca acabar, es eterno. O sea, llevamos décadas intentando erradicar el dengue. Pero lo que pasa es que en una economía donde hay mucha itinerancia, donde las personas que van y cavan estos huecos gigantes, en donde luego se llenan de agua y pulula el dengue, esas personas van, hacen sus huecos y se vuelven a ir. No son las mismas personas que luego tienen que sufrir con el dengue y sus consecuencias por generaciones. Las personas que hacen las cosas y las personas que sufren, las personas que tienen el poder de tomar esas decisiones y las personas que sufren son diferentes. Y cuando hablo de minería ilegal, no siempre estoy hablando de gente con mucho dinero. Por ejemplo, en minería ilegal, las personas itinerantes que van a hacer minería ilegal no son las grandes compañías, no son personas con mucho dinero. Pero igual, estamos hablando, cuando hablamos de interseccionalidad, tenemos que entender que esos daños ambientales que son causados por unos entes, al final la vulnerabilidad la sufren otras personas. In Colombia, for example, you have dengue. It's a huge problem in many places, but especially in places with illegal mining. So you have places like El Bagre. The issue with mining, illegal mining and dengue in El Bagre is very long. We've been trying to eradicate dengue in El Bagre for decades, and it's the case in many other mining towns. Mining populations are essentially nomadic. They go from one illegal mine to another. They go, they take as much as they can, and they tend to be very movable people. So essentially what they do is they go, they dig their holes, take the minerals they want, and then those holes get filled up with water, and that's where you have that stagnant water. That's where dengue starts to grow. And the people that live in those populations are the ones that have to deal with the consequences of that. It's not the people that made the decisions. It's not the people that have the power to go over there and dig those holes. So it's not always just between rich and poor. It's sometimes between people who are going through versus people who live in that place. All those differences, all those different social conditions and environmental conditions have a huge impact on public health. Thank you. That's a very good explanation about how sustainability could be related to the public health. And what do you think? We'll let our students to ask you some questions and interact with you. Of course. In English, in Spanish, or in Spanglish, I'm all ears. Portuguese, Japanese, what? No, definitely no. I'm just joking. Chicos, ya, entonces el que quiera hacerle alguna pregunta, ella nos va a responder de lo que está ocurriendo a nivel mundial en este momento, de lo que saben que ha ocurrido con la ONU, de lo que hemos hablado en clase, cualquier cosa que le quieran preguntar está bien. Ah, ok. Bien, tenemos una estudiante que está preocupada. Recientemente aquí en la clase de salud pública hemos hablado de políticas públicas, paternalismo versus libertarismo. Y les ponía el ejemplo de las etiquetas en las comidas. Ella quiere saber, ¿tú qué opinas de esa medida de salud pública en concreto? What
Okay, what we've seen from evidence around the world, right? Because I'm not a public health expert, but from what we've seen in terms of social sustainability around the world is that knowledge very much is power. The more people know about what they're eating and what they're consuming, the better decisions they can make. I think it's a great idea. I don't think it's enough. I don't think it should be the priority. I think yes, we need those things. I don't think it's enough to make informed decisions, and especially because in Colombia you have so many places where access to nutrition, healthy, nutritional, healthy, balanced food is not a matter of you know eating low carb or eating low sugar. It's a matter of literally not having access to enough water or not having access to enough time or not having access to enough food. Me parece, en términos mundiales, sabemos que el conocimiento es poder. O sea, en términos de estudios, de lo que hemos visto, de que las personas cuando realmente entienden qué es lo que están comiendo, tienen mayores posibilidades de de tomar decisiones educadas sobre cómo van a comer. Entonces, sí, bien, súper bien. También sabemos que las personas, cuando realmente entienden la cantidad de sal, que realmente es algo alto en sal, que es digamos, el 50% de la sal que un adulto debería comer al día, en un paquetico de nada, uno dice, ah, bueno, de pronto no me voy a comer eso. También pienso que no es suficiente y que no debería ser la prioridad. Porque en Colombia el problema que tenemos con la alimentación no es mayoritariamente que la gente coma demasiadas grasas trans porque no sepa que algo tiene grasas trans. En Colombia el problema que tenemos, y hay varios problemas en términos de alimentación, es, uno, hay todavía cantidades muy grandes de la población que no tienen acceso a suficiente comida. Entonces, que me den un paquete de algo alto en grasas trans, de alto en grasas trans, si es la comida que yo tengo ese día, eso es lo que yo voy a comer. A mí, ¿qué me sirve saber que eso tiene muchas grasas trans? Otro problema en Colombia es que muchas personas no tienen o el tiempo, y con el tiempo me refiero, no, digamos, cuando hablamos de comida saludable, yo creo que todos tenemos esta idea de la mujer divi, fit, ¿cierto? De clase media alta que puede comer lo que quiere y puede comer lo saludable. Pero la verdad en Colombia es que mucha gente está trabajando unos horarios larguísimos, llega a su casa y no tiene el tiempo y la energía para poder decir, voy a hacerme una comida con, digamos, todas las de la ley. Y no es pereza, es realmente que nuestro sistema no es sostenible para que una persona pueda tomar la decisión de comer bien. No todo el mundo tiene ese poder, no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces, sí, que hayan esas etiquetas me parece buenísimo, pero no es suficiente en un país donde todavía hay hambre y no es suficiente en un país donde realmente el acceso a comida fácil, barata, saludable no está ahí todavía. Ok. Mi hermanito Muy bien. dice quién. Ah, ya les di turno. Entonces, Evelyn. Súper. Entonces, no sé si la alcanzaste a escuchar. No, ¿No? cuéntame. Ok. Evelyn está preocupada por saber cómo el paternalismo ha influido en la autonomía de los colombianos. ¿Tú qué opinas? Ok. Ok. Um, dura. I'm gonna say, I think. También se preocupa, por ejemplo, tú que estás allá en Inglaterra, ¿cuál Mhm, es tu percepción del paternalismo? Y si crees que también tiene otros matices a nivel mundial. yeah. Ok.
I'm going to start in English again. Okay, so I'm going to flip the question and I'm going to say, all in all, Colombia is a relatively neoliberal society. I know our health system has a public sector to it, but even now, like even right now, with the government intervening more and more the health system, what you have is still a system where people can buy their way into better health, right? So in Colombia, in general, government intervention with a corrupt government has been to the detriment to the most vulnerable parts of the society. In health terms, what that means, for example, is that easy access to health in many cases is a luxury for people with more money. What you have today is a government that hasn't done a good job in terms of, for example, of getting the right medicine or getting medicines into the country. So you have lack of medicine, you have lack of nurses. So I would say it's not, I wouldn't say in Colombia the biggest issue is that there is or there isn't enough government intervention. I would say, and of course, I'm not an expert in public health like you are, but I would say there it is an issue of a history of corrupt governments and governments that have not really prioritized a health system that is equal and that gives everyone access to good health and to good public health policies. It's very much a system of fixing issues rather than prevention. Bueno, en términos de Colombia, yo diría, voltearía un poquito la pregunta en términos de pensar realmente qué tan paternalista es Colombia en términos de salud y en términos generales. Colombia realmente es una sociedad altamente neoliberal, incluso en términos de salud ahora que hay más, con el gobierno interviniendo más y más EPS, las personas siguen teniendo la posibilidad de esencialmente comprar mejor salud. Si uno tiene plata en Colombia, puede comprar muy buena salud. Y eso esencialmente sigue siendo un modelo relativamente neoliberal, a pesar de que hay un sistema público igual de salud. Yo diría que el problema en Colombia no es de que haya más o menos intervención del Estado, más o menos paternalismo, sino del énfasis de esa intervención del Estado que ha sido históricamente corrupto. En momentos con más y menos paternalismo hemos tenido muchísima corrupción, muchísima plata se pierde, muchísima plata se va. Muchas de las inversiones se van en contratos multimillonarios para cosas que deberían costar mucho menos, pero también en términos de una administración que no ha sido efectiva. Entonces, yo no puedo decir que en Colombia sea mejor con más paternalismo o con menos paternalismo cuando realmente el Estado que tenemos, y no solamente el Estado de ahora, estoy hablando del Estado históricamente, no ha sabido manejar un sistema de salud que priorice, por ejemplo, la prevención en vez de apagar incendios, que sepa adquirir, por ejemplo, medicamentos. Entonces, por ejemplo, en Colombia, y me dicen si todavía es el caso, pero cuando yo estaba en Colombia, el precio de los anticonceptivos era limitado, regulado. Pero hay muchísimos anticonceptivos que no podías conseguir, le tocaba, yo me acuerdo de tener que ir a varias farmacias y tenía muchas amigas que era como parche de sábado, es ir a buscar el anticonceptivo en un montón de farmacias porque uno, pues claro, el riesgo de quedarse sin anticonceptivo es muy grande. Entonces sí, hay regulación, pero ¿qué tan efectiva es? Realmente en Colombia yo diría el problema por encima de si hay o no paternalismo y
siendo muy transparente, yo prefiero un sistema de salud público, entonces ahí tengo ¿cómo se dice? Eh, no soy la más imparcial, Bias. pero sí. Pero en términos de Colombia, yo diría que el problema es que sea neoliberal o no, las administraciones, tanto privadas como públicas, han sido muy desastrosas. En términos mundiales, lo que tenemos en este momento es sistemas de salud públicos que, por ejemplo, acá en Inglaterra están perdiendo muchos fondos. Lo que pasa es realmente hasta en cierto nivel similar a lo que pasa en Colombia, realmente. No hay suficientes enfermeros, no hay suficientes médicos. Acá está la presión también de que tenemos un país que está envejeciendo más. Entonces, en países del norte mundial está la presión extra de una población que está envejeciendo. Entonces, el problema nuevamente, diría yo, no está en el que hay paternalismo, sino que tienes un sistema de salud público, pero no le están metiendo la plata y la administración que se necesita. So I would say in the rest of the world, and for example, what is happening here in the UK, you have a system that has been defunded consistently for decades. So what you have is not enough doctors, not enough nurses. You have also extra pressure on the system because you have an aging population that needs more medical care. And what you have right here, regardless of whether it's, government funded or not, is just the fact that it doesn't have enough funds, doesn't have enough money. Entonces, a nivel mundial, estamos realmente, la tendencia sigue siendo al neoliberalismo, a que los sistemas públicos tienden a tener menos fondos, a que los sistemas tienden a privatizarse. Las grandes excepciones son los países nórdicos, los países con democracias, entre comillas, socialistas, que siguen teniendo un alto nivel de neoliberalismo, pero tienen unas redes de soporte social más a las que les invierten más dinero. Que sin embargo, hay que decir, mucho de ese dinero viene del sur del mundo. Mucha de esa plata que se puede invertir en esas economías ricas del norte viene de explotación de recursos del sur. Entonces tampoco es perfectamente sostenible, aunque sea mejor, digamos, en términos de para las personas que viven ahí. Súper. Te propongo, para que alcancemos a ver más preguntas, hacer ya solo las respuestas en español, Ok, para que más estudiantes puedan interactuar contigo, que ya se nos va acabando el tiempo y también me da pena retenerte más. de una. Dale. ¿Quién iba a seguir? ¿A quién le di el turno? No me acuerdo. Eh, bueno, dale, Alejo. Bueno, ya tengo la experiencia de haber vivido aquí en Colombia y ahora la está teniendo allá en Inglaterra. ¿Qué tan diferentes son las políticas públicas de allá y las de acá? Y si allá hay algunas mejores, si ella piensa que Colombia la debería adaptar aquí en Colombia para desarrollarnos más, teniendo en cuenta que Inglaterra es un país más desarrollado. Ujú. La escuchaste toda. Esa la alcancé a escuchar, gracias. Me encanta que sí me hablen duro. Bueno, hablamos de la cultura de salud, ¿cierto? Si escucha bien. Te escuchamos bien. Sí, no, pero me escuché bien, que es de la cultura de salud de lo que me están preguntando, ¿cierto? De las políticas de salud. Ok, políticas de salud. Ok, como les decía, el sistema actual realmente no es tan diferente del colombiano. En el sistema actual hay un sistema público en el que todas las personas pagan, o sea, de tu salario te sale un porcentaje para salud y tienes derecho entonces a ir al médico, tienes derecho a citas, muy similar a lo colombiano. Diferencias. Primero, hay un énfasis más grande en prevención.
entonces, por ejemplo, a ti te llega a la casa una carta escrita cuando es el tiempo de tu citología. Te dicen, señorita, llevas tanto tiempo sin citología, es hora de la citología. Te llega una carta diciendo, llevas tanto tiempo sin vacunarte contra la influenza, es buena idea que te vacunes contra la influenza. Entonces sí hay una cultura de más prevención, más em, de tener, por ejemplo, más énfasis en vacunas, de empujar mucho las citologías, de empujar mucho el autoexamen, de empujar mucho la salud sexual también. Entonces, por ejemplo, es muy fácil hacerse pruebas de ETS. Tú puedes llamar, puedes enviar mensajes de texto o puedes ir a una clínica y te dan o te envían un paquetico que no tiene ninguna, digamos, no se puede distinguir por fuera para que sea muy discreto si no quieres que nadie a tu alrededor se entere. Y tiene una cosita que te pincha el dedo y depositas la sangre en un tubito y tiene eh, como los cositos de algodón, que son palitos, los copitos, tiene copitos, Hisopos. eso, lo mismo. Tiene un hisopo anal, un hisopo vaginal y en cualquiera de los millones y millones de cajitas de correo lo metes. Entonces, por dentro va tu nombre. Entonces, tú te haces el test, lo pones todo dentro, pones el nombre, la fecha en que te lo hiciste, lo mandas por correo, que no tiene que ser, no es desde tu casa, sino que tú vas a un supermercado, a cualquier lado, pum, gratis, y te llegan los resultados por mensaje de texto. Entonces, hay una cultura mucho más grande de prevención, de hacerse exámenes. Pero es cierto, es un país con una economía con más dinero. Entonces, en cierto sentido, yo sí entiendo como es más, o sea, hay plata para hacer esas cosas. Aunque, como les digo, es un sistema que lleva perdiendo fondos por décadas. Pero realmente, si uno piensa en términos monetarios, tratar enfermedades de transmisión sexual es más costoso que las pruebas. Tratar cáncer es más costoso que las citologías. Tratar, en términos puramente económicos, la prevención sí suele dar resultados económicamente mejores, ¿cierto? Entonces, si ni siquiera habláramos de términos éticos, simplemente en términos de plata. Pero igual, aquí hay un problema muy grande, por ejemplo, como, como le han dado muy duro al sistema de inmigración y lo han puesto tan costoso inmigrar y no hay suficiente gente joven, no hay enfermeros, porque, bueno, no es que no hayan, cada vez hay menos enfermeros, porque los enfermeros, la gran mayoría son extranjeros. Y en este momento, los extranjeros, hay muchos, sobre todo los extranjeros de color, que no se sienten seguros acá. Entonces, yo no realmente diría, en términos de prevención, si hay algo que se puede emular en Colombia y que de hecho nos saldría mejor en términos de plata, pero es un sistema que también tiene muchos problemas, sobre todo en términos de personas, de recursos humanos. Maravilloso, excelente. Una intervención más, ¿les parece? Jonathan y luego Natalia. Mariana, perdón. ¿O a quién más le había dado la palabra? Ya, listo. La guerra que hay en este momento en Ucrania y lo que es Gaza ha generado, digamos, un impacto en la sostenibilidad interna de estos países. Ya usted que ha tenido como la posibilidad de compartir pues en estos dos países, si se ha visto o hay una afectación directamente también como a nivel general y digamos que quisiera saber como si tienes conocimiento también acerca de qué tan cierto es de que el apoyar esta aplicación de Spotify está como, digamos, generando más sostenibilidad para esta misma guerra.
y que se ha Uy, implementado en ese país para esto. ok, voy a intentar hablar más rápido y hacer respuestas más cortas. Pero a ver, en términos de lo que ha pasado con las guerras, sobre todo la guerra en Ucrania, porque Ucrania es un proveedor de granos muy importante para Europa y un proveedor muy energético muy importante para Europa, ha significado, por ejemplo, que acá en los inviernos hay mucha gente que ya no tiene plata para calentar la casa. Y acá poder calentar la casa en un invierno, en un día bien frío de invierno, sobre todo más al norte, puede significar la diferencia entre literalmente vida y muerte. Entonces, o sea, es un problema, el costo energético. También, obviamente, un influjo muy grande de migrantes que ha tenido, como les digo, su propio contrapeso. Han habido, en los últimos días, han habido varias protestas contra migrantes. Eh, entonces, también la gente tiene la sensación de que no es sostenible recibir tantos migrantes. En términos reales, en términos económicos, en términos estadísticos, eh, la mayoría de los migrantes aportan a la economía más de lo que sacan de la economía. Eh, y lo mismo con el sistema de salud, porque muchos de los migrantes vienen a hacer trabajos en el sistema de salud. Entonces, realmente el problema de la migración es más la percepción que hay de migración y que y que claro, hay diferencias culturales que para las personas son difíciles. Un paciente que llega acá, ucraniano, por ejemplo, llega a un sistema de salud diferente, comunicarse, algo tan simple como poder comunicarse con un médico, con un enfermero que uno en su país lo toma por sentado, llegar ahí uno necesitar ayuda médica y no poder comunicar bien que le duele, eso es una cosa muy dura y en este momento hay muchos pacientes en esa condición acá. Con Gaza el tema es diferente porque los vínculos de Israel con el resto del mundo en el norte em, son mucho más, ¿cómo se dice? Son mucho más entrelazados por ejemplo, en gubernamentales. Por ejemplo, los gobiernos tienen vínculos mucho más grandes con una economía como la de Israel que una economía como la de Ucrania. Y eso significa que lo que los gobiernos han hecho en comparación con lo que la mayoría de la población quiere que se haga son día y noche. Entonces, acá el gobierno apenas hace un par de días decidió que iba a reconocer a Palestina como un estado, que es un pronunciamiento importante, pero realmente es un paso o sea, a nivel político es casi nada. O sea, en términos reales, lo que significa para la hambruna, para las enfermedades, para las mutilaciones, para la falta de medicamentos que hay en Gaza en ese momento, no es nada. Los impactos que se ven acá, los primeros fueron impactos sociales. Entonces, por ejemplo, tanto mucha islamofobia como mucho antisemitismo, tristemente, se han incrementado. Eh, pero también en este momento estamos empezando a ver los primeros pacientes que el gobierno israelí ha dejado salir de Gaza por razones humanitarias al sistema de salud de acá que están siendo tratados. em, Sobre todo muchos niños en este momento esperamos un influjo de niños viniendo. Hay varias organizaciones que han decidido que una de las maneras en que podemos boicotear el gobierno de Israel es básicamente eligiendo dónde gastar y dónde no gastar la plata, ya que nuestros gobiernos no están haciendo lo que la mayoría de las personas han decidido que quieren hacer, que es apoyar a Palestina y no al gobierno de Israel. Entonces es darles en la plata. Con Spotify específicamente no sé mucho, pero sé que, por ejemplo, a Starbucks le está doliendo. Starbucks ha tenido que cerrar bastantes tiendas porque mucha gente no quiere comprar Starbucks porque sus dueños han sido históricamente bastante sionistas. Súper, gracias, Mariana. Ay, excelente, dio en el clavo, porque
A continuación, vamos al siguiente tema de esta clase, son los objetivos de desarrollo sostenible. Y Uy, entonces ok. Ujú. Mariana en el clavo y es que ella pregunta, oye, ¿cómo podemos poner políticas globales? ¿Cómo podemos definir políticas globales si la sostenibilidad de todos los países no es la misma? Una La reflexión muy, respuesta, muy dura. la respuesta es que es muy difícil. La respuesta también es que en términos realistas, y esto me duele en el alma, pero en términos realistas, la política, las políticas más importantes son las de los países más ricos. Así, o sea, es triste, da rabia, pero sí, las emisiones de Estados Unidos son mucho, pero mucho, mucho, mucho mayores. Que si mañana el gobierno colombiano decidiera, vamos a talar todo el Amazonas, no, o sea, obvio, sería grave por muchas razones, pero en términos globales, en términos de emisiones y el impacto ambiental, no sería nada comparado con lo que hace Estados Unidos cada año, comparado con lo que hace China cada año, comparado con lo que hace India cada año. Entonces, precisamente porque las economías y porque las emisiones y las decisiones vienen de ciertos países y de ciertas compañías, porque estamos hablando de compañías transnacionales, las decisiones tienen que suceder primero y de manera más impactante, tienen que venir de esos grandes países. A nivel personal, claro, hay cosas que podemos hacer para ayudar. Por ejemplo, ahorita hablamos de boicotear. Boicotear no va a salvar el mundo, pero hace una diferencia importante. Entonces, en lo que se puede hacer decisiones personales más sostenibles, pero al mismo tiempo entender que las decisiones más grandes tienen que venir de presiones, de cambios sistemáticos que tienen que pasar de arriba hacia abajo. En este momento, el 1% de la población más rica tiene más emisiones que el 2/3 más pobre de la población. Es decir, unos 77 millones de personas más o menos tienen emisiones más grandes que 2/3 de la población. En términos así súper feos, una persona en pobreza tendría que tardarse 1500 años para gastar las mismas emisiones de una sola persona del 1% en este momento, en un año. Entonces, claramente, los cambios que vamos a hacer nosotros, por ejemplo, como colombianos, importantes, pero sí, es cierto, los cambios más importantes tienen que pasar en las economías más importantes. Los objetivos de desarrollo sostenible tienen que presionar más a las economías que siguen explotando más. Bueno, creo que fue una actividad muy enriquecedora. Te quiero agradecer por todo el tiempo que nos brindaste y por todo lo que nos enseñaste. Entonces, eso es todo. Muchas gracias a ustedes. Cualquier cosa, Chao. cualquier pregunta, muchísimas gracias.